En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, en este tramo final de la Cuaresma, ya el tiempo de pasión, nuevamente la Iglesia dirige su palabra a los catecúmenos, que son como esos paganos de Nínive, que están llamados a la fe, a la conversión, pero también a los penitentes, que nos vemos reflejados en ellos y necesitamos, precisamente como los ninivitas, hacer penitencia, convertirnos en nuestra mala vida y volvernos al Señor. Y lo mismo en el Santo Evangelio, cuando se nos habla del agua viva, de ese torrente de gracia que brota del costado del Señor, y como dice el mismo evangelista, es una alusión clara a los que recibirán el bautismo y recibirán el Espíritu Santo por la fe. Pues, en definitiva, es una llamada que nos hace a cada uno de nosotros, que estamos convocados a renovar nuestras promesas bautismales en la Pascua, pero también a que esta penitencia que la Cuaresma nos propone sea verdaderamente un cambio en nuestra vida, que podamos constatar que ya nada puede seguir igual. Estas misas tan antiguas pues tienen un profundo sabor patrístico. Sabemos el gusto que tenían los padres por profundizar en las figuras del Antiguo Testamento y encontrar en ellas todos los paralelismos, similitudes, tipos que tenían que ver con nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos visto en la historia del rey Salomón, de Moisés, de otros personajes del Antiguo Testamento, y hoy aparece de relieve nuevamente la figura de Jonás. Además de esta predicación que tiene que realizar a los ninivitas y que es signo pues, de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, que comienza precisamente con esa llamada convertíos, porque el reino está cerca. Hay otros momentos de la vida de Jonás que tienen también un paralelismo, como dicen los padres, con la vida de nuestro Señor. Jonás tiene que descender a Jope para embarcarse en una nave que se dirige a Tarsis. Y ahí ven los padres cómo nuestro Señor Jesús también descendió de las alturas a nuestra tierra para embarcarse, como tantas veces lo hizo y lo recogen los santos evangelios, pero en definitiva para embarcarse en la nave de la Iglesia, de la cual es su cabeza. Lo mismo que Jonás se echa al mar por voluntad propia, con lo que significaba la mentalidad semítica y también en otras culturas el mar como el peligro, como lo indefinido, pues nuestro Señor Jesucristo también se echa a la muerte voluntariamente, como Él nos recuerda: nadie me quita la vida, yo mismo la doy. Y por tanto Él es el que sabe que es conducido a la muerte, pero lo hace de una forma voluntaria. Nadie le obliga, aunque, como bien sabemos y hoy precisamente aparece nuevamente reflejado en el Evangelio, están al acecho, lo quieren prender y quieren quitárselo de delante. También Jonás, y precisamente ese va a ser el signo, el único signo que nuestro Señor Jesucristo va a dar o a consentir a los fariseos y a los escribas, el signo de Jonás. Así como estuvo 3 días
en el vientre de la ballena Jonás, estará nuestro Señor en el vientre de la tierra hasta que resucite de entre los muertos. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo verdaderamente aparece en tantas ocasiones reflejado en el Antiguo Testamento de una forma misteriosa, pero también de una forma profética que después se va a ir cumpliendo milimétricamente en el Santo Evangelio, como los mismos evangelistas nos señalan. Esto sucedió para que se cumplieran las Escrituras. Y hoy, precisamente, hay varias pistas que nos da el Santo Evangelio. Por un lado, que los sumos sacerdotes ya habían dado orden de prender a Jesús. Pero el Señor continúa su enseñanza y esto genera controversia, porque aquellos que no están dispuestos a ceder en sus posturas de acercarse realmente al mensaje de Cristo, de descubrir la presencia del Mesías, del ungido de Dios, de querer aceptar como en Él se cumple lo que había sido anunciado desde antiguo, especialmente por los profetas, pues están ahí debatiendo, están ahí planteando una serie de cuestiones de dónde es, de dónde viene, etcétera, etcétera, que no acaban de despejar. Y por tanto tampoco el mismo Jesús quiere facilitarles la solución, porque en el fondo tienen todo lo necesario para saber resolverlo. Y esto nos puede pasar muchas veces también a nosotros, que queremos adaptar demasiado la religión a nuestra comodidad, en vez de hacer el camino inverso. De los que tenemos que adaptarnos somos nosotros, porque la fe consiste precisamente en el sometimiento de la razón a la verdad revelada. No es que la Iglesia, como algunos demandan, tenga que actualizar su lenguaje, porque entonces sería un lenguaje que nunca cesaría de actualizarse, porque así como va en el devenir del tiempo y de los cambios de pensamiento y de las modas, tendría que estar continuamente modificándose, sino que somos nosotros los que tenemos que hacer familiar el lenguaje de la Iglesia, el lenguaje del Evangelio. Y si no lo entendemos es porque no hacemos el esfuerzo suficiente para que esto sea realmente comprensivo y cercano a nosotros. Jesús no se lo ponía fácil ni a los discípulos y mucho menos a los que le seguían de un lado para otro. Él mismo lo dirá, se les habla en parábolas para que oyendo no entiendan y viendo no vean. Por eso exige siempre la fe un esfuerzo. El reino de Dios, dirá el mismo Jesús, se alcanza con violencia, se alcanza con el esfuerzo personal de poner de nuestra parte. Y eso es un trabajo, una lucha, un combate constante por cambiar la mentalidad del mundo por la mentalidad de Dios y de las cosas de Dios. Nuestro Señor Jesucristo continúa su enseñanza hasta que se cumpla la hora. Y por tanto nos da un ejemplo también a nosotros de que lo primero que tenemos que hacer es cumplir en nuestra vida la voluntad de Dios. Y todo lo demás irá adquiriendo orden y sentido. El amar a Dios por encima de todo, sobre todas las cosas, no puede quedar en una mera teoría, sino en una práctica que realmente marque nuestra vida, sea nuestro programa personal y todos los demás, todos los compromisos sociales, todas las tareas, todos los proyectos que tengamos irán colocándose en su debido lugar. Pues pidamos al Señor que nos sirva este tramo final del tiempo de pasión para todavía incentivar en nosotros
ese deseo de acercarnos a Jesucristo, de descubrirlo presente, muy presente cerca de nosotros y de acabar enamorándonos cada vez más del Señor, porque a medida que le conocemos más le amamos, más nos sentimos identificados con Él y más queremos imitarlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.